Qué bonito es el tiempo de Adviento, porque en la primera lectura de la misa siempre escucharemos una profecía del Antiguo Testamento, generalmente del profeta Isaías, y en el Evangelio vamos a ver cómo esta profecía tiene su cumplimiento en Jesús. ¿Y qué es lo que escuchamos hoy? Escuchamos un fragmento clásico de Isaías en donde se nos dice que saldrá un renuevo del tronco de Jesé y en él se posará el espíritu de sabiduría, inteligencia, fortaleza, piedad, temor de Dios, y será ese Mesías que vendrá a traer una era de redención y de paz. Por supuesto sabemos que esto se cumple en Jesús, pero veamos ese contexto que hace aún más fascinante esa profecía. Un renuevo del tronco de Jesé. ¿Y quién era Jesé? Pues si haces un poco de memoria, Jesé era el padre del rey David. ¿Recuerdas esto que se nos narra en el libro primero de Samuel? Como en búsqueda de un rey para Israel, Dios envía al profeta Samuel a una familia de campesinos. No era ni del linaje real, no era pues alguien que sería como elegible para un rey, ¿no? Una familia de campesinos. O sea, en la familia menos probable es donde recae la elección divina. Y luego, de entre los hijos que tenía este señor, Jesé, el elegido es el menos probable. Era el hijo más pequeño, que era pastor, a diferencia de los demás hermanos, grandotes, robustos, que eran soldados, ¿no? David era el pastor que ni siquiera estaba en casa en ese momento, y ahí surgen estas palabras hermosas de que el Señor no se fija en las apariencias, sino que Él ve los corazones. Y así, de la familia menos probable, el hijo menos probable de esa familia es el elegido. Y no fue una elección equivocada, porque fue el rey que dio el mayor esplendor al reino de Israel. Nunca en la historia se tuvo tal unidad y tal progreso como pueblo, como reino, que en tiempos del rey David. Pero decir que surgirá un renuevo del tronco de Jesé, eso es hablar también de algo improbable, porque para tiempos de Jesús, ese tronco, esa descendencia de Jesé, iba a ser ya un tronco caído, un reino pues ya terminado y una descendencia prácticamente extinta. Y es que después del rey David siguió su hijo Salomón, que le dio más esplendor al reino, pero después de eso vino la decadencia. No volvió a haber la misma unidad y esplendor del reino jamás. Por eso se esperaba que el Mesías fuera el descendiente de David, que volviera a dar el esplendor del reino de David. Pero después del rey Salomón vino el cisma, vino la división, la decadencia, vinieron las invasiones, las deportaciones, y una tras otra de etapas históricas de sufrimiento, de fracaso. Y pues no, eso de que se restaurara el reino de David cada vez más parecía un sueño imposible. Pero de ese árbol caído, que parecía ya podrido, acabado, muerto, surge una plantita, surge un renuevo, surge la esperanza. Esa profecía se cumple en Jesús, que hoy en el Evangelio lo vemos desbordando de gozo en el Espíritu, diciendo al Padre: gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Primero, de cómo el Señor se fijó en un hombre pobre como Jesé, cómo se fijó en el más pequeño que era David, y en esto constantemente vemos cómo el Señor se fija en lo más pequeño, en lo más pobre y despreciable a los ojos del mundo, para allí hacer sus más grandes obras. Y el mismo Jesús, ¿de quién vino a nacer? Sí, de un descendiente de David, de San José, pero una familia pobre, olvidada, ignorada por el mundo. Vino a nacer también ni siquiera en un lugar propio, en un establo, recostado en un pesebre, adorado por los pastores. Sí, de las maneras más insospechadas surgen las mayores bendiciones. Y bueno, tú también podrás llenarte de ese gozo en el Espíritu al darte cuenta de que las bendiciones que más agradeces en tu vida
han surgido de lo que menos esperabas, quizá de las situaciones en las que te sentías más olvidado por Dios, en los periodos de mayor sufrimiento o de la persona más inesperada. Fue el medio, fue la circunstancia por la cual Dios te trajo lo que hoy más valoras, más agradeces en tu vida. Bueno, pues esto no es visible para cualquiera. Quien con una mirada superficial juzgue su vida de forma pesimista, dirá que todo mal, dirá que pues no hay Dios que nos escuche ni que nos ayude, y si hay Dios solo está para mandarnos desgracias y para burlarse de los pobres mortales. Pero hace falta tener ese discernimiento y ese espíritu de sabiduría para descubrir las maravillas que el Señor hace, aun en medio de las circunstancias más adversas. Tú podrás tener ese espíritu de inteligencia, de sabiduría, de fortaleza, de temor del Señor, esa piedad que te haga descubrir lo que el Señor obra, aun cuando todo parece perdido. Bueno, pues hoy, aunque no lo alcances a ver claramente, pero anticípate y agradece. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Porque soy dichoso a pesar de que ahora sienta que muchas cosas no salieron como esperaba, sienta que hay muchas peticiones no cumplidas, me compare con otros y me sienta muy desafortunado, pero abro un poco más los ojos y me doy cuenta de que ahí has estado siempre, de que sí, soy tan bendecido y afortunado, de que tengo tanto que agradecer, porque incluso de lo que parece caído, acabado, fracasado, tú haces surgir un renuevo de esperanza. Que tengas un bendecido y hermoso día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.